Hola, yo soy Luis García, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Cátedra de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. Bienvenidos a nuestro video donde hablaremos sobre precisamente el Sistema Universal y la protección de los derechos de los grupos vulnerables. ¿Qué es el Sistema Universal? ¿Qué organismos lo conforman? ¿Qué garantías ofrecen a las personas que sufren violaciones a esos derechos humanos? Estas son algunas de las interrogantes que intentaremos responder con este video. El Sistema de Tratados de Derechos Humanos. Este es un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que establecen los derechos humanos que deben ser respetados por los estados que los ratifican. Estos tratados abarcan diferentes ámbitos, como son los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas con alguna discapacidad, entre otras. El sistema de órganos de derechos humanos es un conjunto de mecanismos que se encargan de monitorear el cumplimiento de los tratados de los derechos humanos por parte de los estados. Estos órganos pueden ser comités de expertos independientes como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura, o pueden ser órganos políticos como el Consejo de los Derechos Humanos o la Asamblea General, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño. Estos órganos reciben informes periódicos de los estados, examinan las denuncias individuales o colectivas de violaciones de los derechos humanos, realizan visitas in situ a algunos países y emiten observaciones generales o recomendaciones sobre temas específicos, entre otras cosas. Garantías judiciales en el plano mundial. Estos son mecanismos que permiten a las víctimas o a sus representantes acceder a un tribunal internacional independiente e imparcial cuando los derechos humanos han sido violados o no han obtenido la debida respuesta en el ámbito nacional. Estas garantías incluyen el derecho a presentar una demanda o querella ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional o las Cortes Regionales de Derechos Humanos como la Corte Interamericana o la Corte Europea. Garantías jurídicas en el plano mundial. Estos son mecanismos que permiten a las víctimas o a sus representantes acceder a la justicia y a garantías a nivel internacional. Estas garantías incluyen los derechos a presentar una comunicación o una petición a los órganos de los derechos humanos, el derecho a solicitar medidas cautelares o provisionales para evitar daños irreparables, el derecho a participar en el procedimiento y a recibir una decisión fundada y motivada, y más importante, el derecho a obtener una reparación integral que incluya la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y, más importante, la garantía de que esto no se repita. Organismos que rigen la materia de derechos humanos. Entre ellos tenemos la Organización de Naciones Unidas. Es un organismo internacional que fue fundado en 1945 con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional, además de fomentar la cooperación entre los estados y promover el respeto a los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este es el principal órgano de la ONU encargado de promover y proteger los derechos humanos en el mundo. La OACDH supervisa el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Organización Internacional para las Migraciones. Esta es una organización intergubernamental que se dedica a facilitar la migración ordenada, segura y digna. La OIM presta servicios y asesoramiento a los gobiernos y a los migrantes, incluyendo a los refugiados, los desplazados internos y a las víctimas de la trata de personas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Esta entidad de la ONU es la que se encarga de movilizar y coordinar las acciones humanitarias en situaciones de emergencia. La OCHA apoya a las agencias humanitarias, a los donantes y a los actores locales para responder a las necesidades de las personas afectadas por conflictos, desastres naturales o crisis complejas. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida. Esta es una iniciativa conjunta de 11 organizaciones de la ONU que trabajan para poner fin a la epidemia del VIH-Sida. El ONU-SIDA lidera la respuesta global respecto al VIH-Sida. ¿Cómo? Apoyando a los países en la prevención, el tratamiento, el cuidado y el apoyo a las personas que viven con el virus. El Sistema Universal de los Derechos Humanos es un marco esencial para garantizar la protección y promoción de los derechos de las personas, especialmente de aquellos que son más vulnerables y marginados en la sociedad. Es importante reconocer que aún existen desafíos y obstáculos para hacer efectivos estos derechos, pero es necesario continuar luchando, trabajando para lograr un mundo más justo e igualitario para todos. La defensa de los derechos humanos de los grupos vulnerables es una tarea colectiva que requiere el compromiso y la participación activa de toda la sociedad.